Antes de empezar a entrar en materia con el framework de Angular propiamente dicho, tenemos que establecer una serie de definiciones, sobre todo para ver dónde queda encuadrado Angular dentro de un proyecto tecnológico un poquito más grande. Para ello tenemos que hablar de un stack tecnológico muy concreto y muy interesante y además muy de moda en el ámbito del desarrollo del software. Estamos hablando del stack min. Pero antes de entrar a hablar del stack min, ¿qué es esto de un stack tecnológico? Bueno, un stack tecnológico es muy sencillo. Son solo una serie de tecnologías, un grupo de frameworks o de librerías que usamos de manera conjunta para completar un proyecto concreto, para completar lo que sería un desarrollo de software entero, tanto si es desarrollo móvil, como si es desarrollo de escritorio, como si es desarrollo de cualquier tipo. Son una serie de tecnologías que juntas trabajan muy bien para conseguir un objetivo muy concreto, aplicaciones completas, además que sean escalables, que nos sirvan para poder seguir creciendo junto a ellas. Normalmente un stack tecnológico incluye todas las tecnologías que nos permitan crear aplicaciones desde la parte del front, es decir, la parte visible, lo que ve el usuario, lo que tiene delante cuando está interactuando con ello, hasta la parte del back, es decir, aquella parte que no vemos en conexión con base de datos, que está un poquito más oculta, pero que también tiene su importancia. Todo ello se va a desarrollar utilizando una misma tecnología como base, y eso es lo que le da la importancia al stack tecnológico en concreto. No tenemos que aprender diferentes tecnologías para abarcar todos los procesos que incluye el desarrollo de un proyecto, sino que con una misma tecnología, en nuestro caso JavaScript o TypeScript, vamos a poder abarcar todo lo que incluye el desarrollo de un proyecto completo. Existen muchos stacks diferentes tecnológicos dependiendo de la tecnología que estemos usando. Si utilizamos PHP, pues por ejemplo existe el stack LAMP. Si utilizamos JavaScript, que es el más moderno, el más actual, podemos ver diferentes stacks que tenemos disponibles. Por ejemplo, los dos más importantes serían Min, M-E-A-N, y Mern, M-E-R-N. La diferencia entre uno y otro es que la parte del front, en el primero lo hacemos con Angular, que es el que nos interesa a nosotros, en el segundo la desarrollamos a través de React. Pero al fin y al cabo no es más que un grupo de tecnologías que asociadas juntas y bajo un mismo lenguaje de programación nos permiten crear un proyecto desde la parte del front hasta la parte del back. Por lo tanto, para nosotros, ¿qué significan las siglas min y cuáles son las tecnologías que deberíamos usar si utilizásemos este stack dentro del proyecto que vamos a desarrollar? La primera, la M, hace referencia a MongoDB, la base de datos que utilizaríamos en este tipo de proyectos. Es una base de datos que se integra muy bien con desarrollos JavaScript, es una base de datos muy rápida, muy ágil, pero bueno, en este punto también cabe decir que podríamos sustituir esta base de datos MongoDB por otra base de datos MySQL. Todo depende en gran parte si queremos hacer una base de datos relacional, un proyecto relacional o un proyecto no relacional. Entonces elegiríamos MySQL para los primeros, MongoDB para los segundos. Es más típico en este tipo de stacks utilizar MongoDB porque ya digo, conecta perfectamente con cualquier tipo de desarrollo JavaScript. Por debajo su base también es como si estuviéramos utilizando JavaScript, por lo tanto es muy interesante. Para la parte del back utilizaremos como framework de desarrollo Express. Si nosotros integrásemos ahora mismo un desarrollo con base de datos y tuviésemos que conectar con servicios externos, podríamos utilizar Express, que es un framework muy importante dentro del desarrollo con Node.js, como veremos ahora, para crear aplicaciones web. Las APIs que se pueden crear con Express para luego conectarlas con nuestras aplicaciones del front se realizan de manera muy rápida, muy ágil y además son bastante robustas. Por lo tanto, es un framework, una librería a tener muy en cuenta siempre y cuando queramos crear la parte del back de nuestra aplicación. Para la parte del front, que es lo que nos ocupa a nosotros, vamos a utilizar Angular. En este caso, Angular es un framework de desarrollo de aplicaciones web. La parte del front, plantillas, la parte visible, el HTML, lo que va a ver el usuario. Conecta muy bien con cualquiera de las otras tecnologías, por lo que comentábamos antes, al estar dentro del mismo stack, utilizan la misma base de lenguaje, que en este caso es JavaScript o TypeScript. Y por último, como motor de ejecución, dentro de este stack se utiliza Node.js. Es decir, tanto Angular va a correr con Node.js como Express va a correr con Node.js. Por lo tanto, sería el motor de ejecución que utilizamos para que todas nuestras aplicaciones corran perfectamente y podamos tenerlas levantadas y podamos trabajar con estas tecnologías que nos ofrecen. Utilizando estas 4 herramientas vamos a poder crear aplicaciones muy robustas, escalables y que nos van a permitir crear proyectos desde la parte del front hasta la parte del back sin demasiadas complicaciones y sobre todo ahorrándonos tiempo, ya que todos comparten el mismo lenguaje y por lo tanto no tenemos que tener ese aprendizaje previo de diferentes lenguajes para abarcar cada uno de los puntos del desarrollo de nuestras aplicaciones.